Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Deseo con todo mi corazón que estén siendo bendecidos en cada una de las actividades que estén llevando a cabo en este momento. Mi nombre es Beatriz Ortiz, esposa del pastor Esteban Luger, pastores de la Iglesia Vida Plena, Iglesia Central en Pachuca. Y hoy vamos a llevar a cabo nuestro devocional, el cual lleva por título Orando con Fe. Y antes que nada vamos a entender el significado de oración. Como saben, la Biblia fue escrita en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Y en hebreo el significado de oración es intercesión, súplica y ruego. En griego, cara a cara, de deseo, anhelo. En arameo significa hacer contacto verbal. En pocas palabras y para abreviar un poco, significa desear estar en la presencia del Señor para hablar con Él. Eso es el significado de orar, platicar con Dios, anhelar estar en la presencia de nuestro amado. Y orar con fe es creer que Dios va a actuar, creer que vamos a tocar el corazón de Dios, creer que vamos a mover las circunstancias que aunque los problemas nos estén diciendo que no hay solución, que ya nada es posible, creer que Dios va a actuar. Nosotros podemos ver un hermoso ejemplo en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32, del versículo 24 al versículo 26, donde habla que el rey Ezequías se enfermó muy grave y el profeta Isaías lo visitó y le dijo de parte de Dios que él iba a morir. Pero el rey Ezequías, dice la palabra, que le rogó al Señor que tuviera misericordia y el Señor le regaló 15 años más de vida. 15 años más, porque la oración del rey Ezequías tocó el corazón de Dios. Movió a misericordia el Señor. Y muchas veces los médicos te dan un diagnóstico, te dan un pronóstico negativo. Te están diciendo que ya no hay solución para tu problema, que ya no hay solución para la enfermedad. Pero Dios tiene otro diagnóstico. Dios es el médico de médicos. Probablemente tu situación económica sea muy difícil y estés en muchos problemas económicos, pero el Señor es el dueño del oro y de la plata y Él abre los cielos y derrama de sus bendiciones hasta que sobren y abunden. Dice la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Pero el Padre quiere que clamemos a Él, que oremos a Él. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22, dice, lo que pidas en oración, creyendo, la recibiréis. Si tú oras, si tú platicas, si tú entras en intimidad con el Señor y crees que el Señor es real, crees que el Señor existe, crees que el Señor es el único y todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor va a actuar. Va a actuar y vas a poder tocar la voluntad de Dios. Mucha gente dice, pero ¿para qué oro si ya Dios determinó, si Dios ya dijo, si es su voluntad? ¿Para qué oro si ya Dios determinó? Pero cuando tú oras y derramas tu corazón delante del Señor, créeme que tú puedes tocar a misericordia su corazón. En otra parte de la palabra del Señor, en Marcos 11:24, dice la palabra, por tanto les digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y les será concedido. Nuevamente esta palabra clave, creed, cree, ora con fe, créele al Padre. En lo personal yo tengo un testimonio. Cuando yo era pequeña, tenía 10 años aproximadamente, mi padre fue llevado a prisión, lo acusaban por un fraude. Él trabajaba en una institución bancaria y a él lo acusaron de fraude. Y él estaba ahí en la cárcel y yo todos los días que había culto, que había reunión en el templo, yo siempre oraba y yo siempre pedía por mi papá. Y cuando el pastor o el director del culto decía, alguien tiene una petición, yo me levantaba y yo decía, que mi papá salga de la cárcel, que mi papá salga de la cárcel. Y yo tenía fe, yo creía, yo era una niña de 10 años y yo creía que él iba a salir.
Las circunstancias eran negativas. No había nada a su favor, todo lo acusaba. No había nadie que lo defendiera, no tenía el mejor abogado y su destino era que probablemente pasara muchos años en la cárcel. Sin embargo, yo tenía fe y yo le creía a Dios y yo oraba y en la reunión del domingo y en la reunión de los martes y de los viernes y en todas las reuniones que había yo siempre me levantaba y yo oraba y yo creía y oraba con fe, sabiendo que mi papá iba a ser libre. Y un día, como a la 1 de la tarde, me acuerdo, estaba en la casa, tocaron la puerta, voy a abrir y abro y me doy cuenta que era mi papá. Y nos dio mucho gusto recibirlo. Él llegó ahí con su maletita y lloramos y lo abrazamos y no podíamos creerlo. Y cuando él nos empieza a contar su testimonio, nos dice, es que un abogado supo de mi caso y dijo, yo voy a tomar este caso porque esto es una injusticia. Y a los pocos días que este abogado tomó el caso, mi papá salió. Y es un testimonio que yo tengo, porque dice la palabra del Señor que el que no se hiciere como niño no entrará al reino de los cielos. Y a veces como adultos vemos las circunstancias y nuestra fe cae, nuestra fe no crece. Pero los niños siempre creen, los niños son crédulos y así como esos niños nosotros tenemos que ser crédulos a papá, creerle a nuestro Padre, creerle a nuestro Señor. Y la palabra del Señor dice en Hebreos 11:1, dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe es eso, creer lo que no se ve. Pero también dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y este día yo quisiera orar y decirle, Padre, aumenta nuestra fe. Danos ese don de fe. Inclina tu rostro ahí como estás y dile, Señor, perdóname si no he tenido la fe suficiente para creer que tú puedes mover montañas, esa montaña de problemas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que nos perdones si te hemos fallado, si hemos pecado en contra de ti por ser incrédulos, por no creer que tú puedes actuar. Perdónanos, Señor, y aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, a cada uno de mis hermanos que están escuchando este tema, Padre, toca su corazón, Señor, y aumenta su fe. Aunque las circunstancias sean negativas y todo indique que no se puede, Padre, yo sé que en ti todo es posible, Padre. Señor, danos ese don de fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.